Estoy en medio de la naturaleza y tengo muchas preguntas. En la vida que nosotros llevamos, que es muy ocupada, una vida muy ocupada y muy ajetreada, una vida de ciudad, y ahora yo estoy aquí en la naturaleza y me cuestiono si realmente somos felices y si realmente las personas que viven fuera de la ciudad, como en estos paisajes, como en estos lugares, si realmente son felices. Entonces yo me pregunto, ¿realmente soy feliz o no soy feliz? Es una gran pregunta que quizá lo vamos a responder hoy día. Yo puedo entender a la cultura inca, la cultura quechua, del cual nosotros provenimos los peruanos. Me siento muy orgulloso y puedo entender por qué ellos se establecieron en las montañas y no en la costa o en la selva. Es por este paisaje y por las dificultades que causa. De hecho, ahora estoy en el Antisuyo, en uno de los 4 suyos de los incas. Es muy interesante para mí porque los incas, la cultura quechua, abarcó desde Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de Chile, y ahora nos encontramos en el Antisuyo. Estamos muy honrados, yo me siento muy honrado porque estoy caminando en el Capañán. Es el camino más importante de la cultura inca y puedo imaginarme el estilo de vida que ellos tuvieron también aquí. Es interesante, es muy complicado. Yo pienso poder vivir aquí, es muy difícil, pero creo el paisaje lo vale. En este punto estamos a 4.400 metros sobre el nivel del mar y este cerro en concreto es muy interesante porque este cerro tiene como un arrastre de tierra y esto significa que años atrás este cerro estaba cubierto de nieve. ¿Y esto a causa de qué? A causa de la polución, la contaminación que nosotros actualmente tenemos en todo el planeta, y zonas o áreas cubiertos con nieve ya no están más cubiertos, y esto es a causa del calentamiento global y cómo afectamos a la naturaleza ahora. Estamos en un pueblo, estamos en el pueblo, en la última tribu considerada como la nación de los incas, y es la nación de los queros. Es muy interesante estar aquí y es muy emotivo también porque en el 2007 ellos fueron considerados como patrimonio cultural de la nación por parte del gobierno peruano. Son considerados los últimos descendientes de los incas directos. Y significa que también ellos no perdieron usos ni costumbres a través del tiempo. En el año 1950 ellos tuvieron el primer contacto con la civilización y desde entonces son considerados como la última nación de los incas. Esta es una casa normal de los queros. Una casa es como la sala, comedor y cocina aquí, ¿sí? Y la dieta normal de los queros consiste en la papa. Esta es la papa, esta es la papa martillo. No crece de más tamaño por la altitud.
Papaya tlankankichik mana uqtaq tlankankichis. Papaya llank'aykuqa qulanpi uqqa uwaykuttaqa uqqalish imatanchilla saratata hasta uraypi wamriykutaq pero kunanmanqa wakin mana hayk'upikmi wakillaña haykushanku nuqapas mana hayk'upamña. Chaypitaq apamusunkichis q'umirtuskunta. Chaytapas kuna apamushawanku kunamanta llaqtamanta apamushawanku. Pero kaypipas nuqayku ruwaykukuwanpas hinas pero mayntaq qasañataq qasawanku. Mana kaypaq wiñanchuriki. Ma wiñan pero invernadorpaq wiñanman. Y nosotros dormimos en esta área, toda la familia dormimos aquí. Dormimos como en una cama común más o menos y es lo normal, ellos duermen en el piso, no hay ningún tipo de soporte y todos descansamos aquí. Y mira que causankichis. Kusisqachu kawsankichis, llakisqachu iminta kawsankichis. Siempre campone nuqaypipas llakikuy mana nish kusqalla siempre imaynapi animal niykata pumamijumushu imaynapi nagosh ashwa kunanman ashwa mana kapunchu. Kunanman kunan chay tranquilo llamakunapas wichaypi lomapi qhipashanku. Unayqa mana chaynachu huk tuta wisch'uramunki hasta chuqamun pacha imaynapi ishkayta kinsata hina allinta supayanaqa pumaqa. Pumachu mijun, Pumayami. paqukunatas mijuni. Llamakunata imakunata ima siempre llakikuy kampune nuqayku kawsayniykupipas. Kampune imapas kanchik ima nuqayku maskinaraq nuqayku llakikuy kawsayniykumanta. Paykuna llank'ayninkus hinaspa aswan gracias paykuna waqallayku anchana ancestruyku yanapawan nuqapapas ki kunan ki hina tarikunaypaq. Pero kunanqa q'iruspa suq modernuña rikap. Nuqa yuyayniykinan yaqapascha ki chunka watamanta ima q'iruspas huk claseman tukupan más modernuman nispa nuqa. Yaqapascha kunan ashka turistakuna kaypi kanku riki. Q'irus hamusqa turistakunas mineriatapas ña qallaripushankuna llank'ayta. Ciertopaq nuqa riparasqaypi nuqa yachanakuykuchik imaynapi anchana wayqikunanta rimayku imanaykunas mana yuyayta qunqarapunkunata ancha natural kawsayta ki pachamamawan imaynapi kampuna nuqanchik sapawaqpapas nariki taytacha yuyayninchik o taytachaman dirigiqniki anchiykunata qunqarapun. Chinkapushan entonces. Chinkapushan moderno kaqtaq haykumpushan. Unamanta llaqta ukmanta haykumun anchayta haykumpushanchik conciencia llenamanta. Concienciatapas nishuta peripunku ipaqa mana nankuchu. Conciencia peripa nuqa riparani. Tecnología nuqaykupaq nishu allinmi. Nishu allin imarayku. Es que más fácil nuqaykupaq kan fácil mijunata akaru apamanchik rantikiku imatapas entonces más fácil ya. O sea, más fácil paq mana nishu tancho imachakunawan mezclaspapas kunan pisita chakratapas ruwapayku. Unayqa watunta waq machulayku awluyku ruwaq. Cambiapushaña yuyayña runaq huk runaqmi. Qampapas yuyayniki cambiapushañachu mana. Nuqapas cambianpune cambian ashwa kunanman ashwa kutirichani. Kunanqa may sitiyuman churashani nuqa kikiypi nuqapa. Rikusqaypis na electricidad kan. Panel solar kan. Panel solar. Bañuykispas kasqaña riki. Entonces kusisqa entonces tiyankichis Julio. Kusisqapune kayku kusisqa. Wasiyku uhupi imapas anchilla kan kampune pero imaynapi kawsaypi nishani riki chaypaqa preparasqa kananchik kay pachapi kawsananchis. Estamos a las faldas del Apuc Jawaniyo, estamos a 5000 metros sobre el nivel del mar
y es una localización muy interesante porque nos levantamos a las 4 de la mañana con demasiado frío. Estuvimos aproximadamente a -3 grados y estoy vestido con tejidos tradicionales de los queros que están codificados con códigos ancestrales basados en la tierra, y hoy día vamos a hacer una ofrenda a la Pachamama con el fin de, ellos creen de que si das una ofrenda recibes bienestar para ti mismo, para los animales, para tu cultivo y también para sí mismo. Ellos creen mucho en el Aini, que es la cosmovisión andina, y también en el ánimo. El ánimo es la esencia y el espíritu de las cosas no animadas. Este es el proceso que hoy día vamos a hacer. Este es el lugar donde vamos a hacer la ofrenda para la Pachamama. Pachamama punkullancha nuqayku culturaykupas punkulla que nuqanchis kikinchikman haykunapaq punkulla llipin culturapi llipin yachaypis imapis llipin kan huk kanya huk origen paypa nan huk qallariña huk tukuymi llipinmapis anchina nuqaykupis kallantaki conocimientoyki yachayniykupas kan pero kanya saluspaq palanapaq yanapawaykunanki a ver kunanki kawsayñiypi kunan tocando, va intentando a tocar. Hasta que vaya con la paz, con anca. Estos 2 días en la Nación de los Queros fueron muy impresionantes. Estoy muy impresionado de este lugar. Ellos viven juntos en un solo lugar, la familia está en un solo lugar y ellos comparten el mismo lugar también para vivir. Ellos encontraron una manera de ser felices y ellos son felices conectados con la naturaleza. Ellos son felices con las alpacas, ellos son felices con las montañas, y es algo que me inspira y es algo que nosotros también hemos perdido en este tiempo. Nosotros vivimos menos conectados con la naturaleza, más vivimos ajetreados por el trabajo, vivimos ajetreados por estas cosas. Estos 2 días fueron los mejores 2 días de mi vida, viviendo con la naturaleza, compartiendo con ellos y viviendo cosas simples. Encontré una interesante experiencia en la Nación de los Queros, pero es muy triste. Como el turismo, la minería están afectando en este pueblo, y espero la verdad que este video haga conciencia en la sociedad para poder mantener y preservar esta cultura viva a través del tiempo. Y si te gustó el video, no olvides de compartirlo, suscribirte al canal, dejarle muchos likes, dejarle mucho amor, y así de esa manera me apoyas a mí para hacer más contenido similar a este y para el siguiente video también.